estos son tanques de melaza. ¿De acuerdo? Y de ahí de esos tanques la mandan a los puertos y de ahí cargan los barcos y los barcos la llevan normalmente al Ron Bacardí, a la fábrica de licores, todo para que allá ya ellos tienen destilería o fábrica de alcohol y fábrica de bebidas. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Ahí está un ratito. No sé si hay otra pregunta. Bien, vamos a ver entonces, o vamos a empezar a ver ya la recepción de la materia prima. Entonces, la materia prima, al menos en los ingenios de acá, que normalmente tienen poca caña propia, los ingenios, normalmente los proveedores de caña son particulares. Hay ingenios en Brasil donde el 100% de la caña es propia de los ingenios, o el 70% es de los ingenios. Entonces, es mucho más fácil, digamos, ¿no? El proceso de cosecha y recepción de la caña, porque es caña propia de la empresa. Aquí normalmente los ingenios no tienen más del 20%, el ingenio que más tiene será 30% de la caña que procesan. El resto es caña de los proveedores particulares, ¿ya? En el caso de nuestro ingenio, Guavirá, el 100% son proveedores particulares, son más de 1.400 ingenios. Entonces es todo un trabajo de planificación, todo un trabajo centro de cómputo, software específico para la planificación cañera y el control de la recepción. Entonces, la recepción de caña teóricamente parece fácil, ¿no? Control de peso. Peso en la balanza, con la báscula, peso bruto del camión más la caña, luego al salir del camión, peso del camión vacío y la diferencia me da el peso neto o peso de la materia prima. Así de sencillo parece, ¿no? Pero cuando manejo 1.400 cañeros, con más de 1.400 choferes, con más de 800 transportes y todo lo demás, ya tiene que ser, ¿no? Con un sistema muy bien elaborado, digamos, ¿no? Para todo el cálculo de calidad, de peso, y una serie de datos que ya más adelante le voy a explicar, ¿ya? Pero en concreto, lo importante o lo más sobresaliente en la recepción de la materia prima es el control de peso. Tengo que saber cuánto de caña está ingresando y el control de calidad, ¿ya? Tengo que saber qué contenido de sacarosa tiene la caña, contenido de fibra, contenido de sólidos y la pureza. Entonces vamos a ver primeramente el control de peso, ¿ya? Entonces el control de peso hoy se lo realiza en balanzas electrónicas. Ya antiguamente se lo hacía en balanzas mecánicas, ¿no? Esta balanza que tenía como un reloj grande, ¿no? Parecido a las que pesan algunos friales de carne, ¿no? Tiene su balanza con su reloj ahí grande que se ve el kilo, ¿no? Aquí pesaban 7 toneladas o 10 toneladas. Hoy ya son balanzas electrónicas con celda de carga que van a un procesador y luego termina en la pantalla del computador mostrando el peso, luego el peso bruto al entrar, ¿no? Aquí
En la parte de recepción, les decía, no solamente se controla el peso, ¿no? La caña que llega, se lo pesa de acuerdo al orden de llegada, ¿ya? Entonces al llegar le dan un ticket con su número y inclusive a veces se lo hace por turno, digamos, ¿no? El que llega primero se pesa primero, pero no es que va a llegar cualquiera, digamos, hay un plan de zafra, ¿ya? Hay una planificación. Hay cañeros que tienen capacidad solamente de un viaje o 10 toneladas por día. Hay otros que tienen capacidad de 100 toneladas por día, o sea, 10 viajes por día, algunos más. Entonces, el plan de zafra se lo elabora eh, en el sentido de que así sea el cañero pequeño, mediano o grande, debe tener eh, el cupo asignado diario en función a la cantidad de caña que tiene, ¿ya? Entonces, el plan es que al iniciar la zafra o la cosecha, el ingenio, empiece el pequeño, empiece el mediano y empiece el grande y lo haga todos los días hasta que termine, hasta el último día de cosecha. ¿De acuerdo? Entonces, aquel que tiene 60.000 toneladas, esas 60.000 toneladas que tiene en plantada en el Chaco, hay que distribuirla en los 160 o 180 días de zafra y de ahí le sale su cupo diario. ¿De acuerdo? Así se elabora el plan. Aquel que tiene 2.000 toneladas de sembrada, digamos, para cosechar, dividido entre los 180 días, le va a dar 11 toneladas por día, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tiene solamente que meter un paquete por día. Entonces, y eso se lo hace mediante un plan y un sistema de control en el sistema electrónico computarizado, ¿ya? Entonces, al ingresar, si ya metió sus 11 toneladas, aquel que tenía derecho para 11 y quiere meter otras 11 más, ya no lo deja el sistema. Tiene que esperar a mañana, ¿ya? Si el que tiene 30 toneladas ya metió 20, entonces podrá meter solamente 10 más para completar las 30. El resto lo tiene que dejar para el otro día. ¿De acuerdo? Entonces cada uno de los cañeros ya sabe el cupo que tiene y no tiene que pasarse demasiado de él. No hay su cierta flexibilidad para ajustar, pero después igual tiene al final de semana, tiene que nivelarse. ¿De acuerdo? Entonces eso, así se recepciona, digamos, la caña en la playa antes de ser pesada en función al cupo. Si tiene cupo, entra, si no, tiene que esperar el otro día y se lo atiende de acuerdo al orden de llegada, ¿ya? Una vez ya está listo, le toca, digamos, ingresar, ya viene el control de peso. Aparte, bueno, se pesa en una balanza o báscula electrónica, como le decía, y se pesa el peso completo del camión, que puede pesar 3, 4, 5 toneladas, depende del tamaño, más la materia prima, ¿ya? Luego al salir, se vuelve a pesar vacío, ya después de haber descargado la caña, y la diferencia entre el peso bruto menos la tara le da el peso neto de la caña que ha dejado en el ingenio, ¿ya? Entonces, ese es el peso de la materia prima. Hoy día, con la cosecha mecánica, ya se hace una determinación de las impurezas, ¿no? Puntas, hojas, tierra, todo eso. Y allá ahora hay un peso neto y un peso neto de caña limpia, porque no se puede pagar lo que no es caña, ¿no? Ese detalle aquí importante. Lo que le explicaba antes, ¿no? El plan de zafra, ¿no? Es la cantidad en toneladas que puede ingresar cada proveedor en función a la cantidad estimada de caña que posee, lo que les explicaba, ¿no? Otra información, aparte por supuesto, puede ingresar caña aquel proveedor cañero que está registrado, ¿no? En el plan, ¿no? Aquel que no está registrado no puede ingresar, a no ser que esté cupo libre o tolerancia, ¿no? Que puede ingresar cualquiera. Pero cuando está aplicándose el plan de zafra, cupo normal se llama, solamente ingresan los que están registrados y en el cupo que tienen, ¿ya? Al ingresar no solamente se tiene el nombre del dueño de la caña y el peso, ¿ya? Hay muchas otras informaciones que
que se la captura al ingresar la caña, ¿no? Nombre, código del propietario de la caña, como les decía. Cada paquete tiene un número, ¿no? Desde el que empieza la zafra, el primero tiene el número 1 y de ahí sigue correlativamente hasta que termine la zafra, ¿no? Ese código es el que lo identifica cada paquete. Además del nombre del conductor, placa del equipo de transporte o código de tara que se llama, el código de cada transporte. El tipo de cosecha, ¿no? Si es caña larga, si es caña picada, si es quemada, si es sin quemar, el nombre de la propiedad de donde proviene la caña, el número de lote. Todo esto se lo hace para poder después evaluar los rendimientos en el campo y por el tema, ¿no? De las certificaciones de triple sello, Bonsucro, ¿no? De que es de sostenibilidad. Hay lotes que están debidamente certificados y lotes que no. Entonces hay que identificar después para evaluar la certificación del cumplimiento de estos sistemas de gestión, ¿no? Entonces, toda esta información, fíjense ustedes, harta, no solamente es el peso, como les decía, sino es mucha información que viene adicional, que tiene que ver con el rubro, ¿no? Y los sistemas de certificación y la mejora continua, ¿no? En la productividad, etc. No sé si hay alguna pregunta aquí en el control de peso. Ahora, el peso medido por la balanza electrónica indudablemente es capturado automáticamente e ingresado al sistema, ¿no? Al código del propietario de la caña y el número de paquete. Esos son las guías. A partir de aquí en adelante solamente hay un número que identifica el paquete y para nada nadie sabe de quién es esa caña, solamente con el código cañero ya después se sabe a quién se le va a asignar el peso, la calidad y lo que le corresponde en pago. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Eh, ¿Cómo se controla en orden, ingeniero, en caso de que no puedan entrar algunos otros que están transportando una caña, que se controla por códigos, todo eso? En caso de que algún dueño de la sabra que tenga algún problema, ya sea con el vehículo, con algún cosecha de zafra, ¿reemplazaría otro camión que tenga carga de ingeniero para no perjudicar el proceso o cómo sería, ingeniero? No, siempre hay suficiente cantidad de caña ya, el proceso no se ve interrumpido porque falte uno, ya porque se le fregó el camión o se le pinchó la llanta, lo que sea, ¿no? El tema es que si no llega, por ejemplo, antes de que se cumpla el día, puede perder ese viaje, ¿no? Hay sus salvedades, ¿no? Él puede venir y comunicar lo que le ha pasado, digamos, eh, y se puede solucionar, digamos, en el sistema ese tipo de situación, ¿ya? Perfecto, ingeniero. O Y si al no, decir hace un documento. número de lote, ingeniero, ¿a qué más o menos se refiere? No lo entendí muy bien. O sea, tú tienes una propiedad de 100 hectáreas, ¿no? Y nunca esas 100 hectáreas van a tener una misma edad, una misma variedad, ¿ya? Puede ser que esa propiedad de 100 hectáreas estén dividida en 10 lotes de 10 hectáreas, ¿de acuerdo? Entonces, en función al tipo de terreno que tiene, puede meterle una variedad al lote 1, 2 y 3, otra variedad, una variedad precoz, digamos, al lote 1, 2 y 3, y otra variedad al lote 4, 5, 6, y otra variedad al lote 7, 8, 9 y 10, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, y cada lote puede tener no solamente un tipo de variedad de caña, sino un tipo de manejo. Entonces, para hacer seguimiento al rendimiento por tipo de variedad, puede ser que un lote lo coseche con máquina, otro lote lo coseche así a mano, un lote lo queme, otro lote no. Entonces, esa información es importante, por ejemplo, no solamente para el cañero, sino para este tipo de certificaciones de sostenibilidad, digamos, que no acepta, por ejemplo, que se queme la caña, ¿de acuerdo? Entonces, eso
Si quemó un lote no le va a afectar a toda la propiedad, ¿me entiendes, no? Sí, ingeniero, me quedó claro. Muchas gracias. Bien, si no hay otra pregunta, vamos a terminar con esta parte de aquí. Ya en la otra clase vamos a entrar directamente a lo que es control de calidad, ¿ya? Que es bastante larguito y hay que acabarlo en una clase. Está bien, ingeniero. ¿Qué les parece? ¿Está entendiéndose? ¿Está claro todo? Una consulta, Sí, ingeniero. ingeniero, a mí me gusta mucho la materia y por eso pregunto mucho y me está gustando mucho. Muchas gracias, ingeniero. Ya, gracias. Sí, ¿alguna consulta había también? Acerca de la vida útil de la caña, una vez cortada, ¿cuánto de vida tiene útil? Diré cuánta de vida o de Ah, ya, para que no se eche a perder. nos olvidamos de ver el tema de la caña quemada y caña sin quemar, ¿no? Ese detallecito no lo habíamos visto en la cosecha, ¿ya? Que tiene mucho que ver con la pregunta que está haciendo este compañero. Depende mucho del clima, ¿ya? Normalmente cuando está el invierno bien fuerte, mayo, junio, julio, con las temperaturas de 10 grados, 12 grados, 13 grados, entonces la caña puede durar varios días, ya es como la carne que está en el refrigerador, ¿no? Dura nomás un buen tiempo, ¿no es cierto? Pero si ustedes la carne la dejan afuera en una mesa sobre todo cuando hace calor, en cuestión de 2, 3 horas va a echarse a perder, ¿no es cierto? Es lo mismo la caña, ¿no? La caña es una materia orgánica que está rodeado por aire que tiene millones de microorganismos en él. Y si la caña es sin quemar, puede durar un poco más. O sea, en esta época de calor y humedad, yo creo que una caña sin quemar puede durar 2 días sin mayores pérdidas, digamos, ¿no? Pequeñas pérdidas solamente. Pero si la dejan ya 3, 4, 5 días, ya va a sentirse va a ir bajando la pureza, va a ir reduciendo el contenido de sacarosa. Y si es caña quemada, porque el fuego deteriora la piel de la caña, la cáscara, ¿no? Entonces queda más abierta para el ingreso de microorganismos al interior con la cáscara quemada o la caña ya. Es como si ustedes se quemen la piel, ¿no? Ahí, si no se colocan antibióticos y se cubren, se les va a podrir la carne. Lo mismo pasa con la caña quemada, ¿no? Se ha quemado la piel y los microorganismos ingresan. Entonces, en esta época de calor que estamos ahora, por ejemplo, la caña quemada, en 2 días, 3 días ya sufre daños bien severos, ya una reducción drástica de la pureza y pérdidas grandes de sacarosa, ¿ya? Solamente con 2, 3 días. En invierno, la caña, cuando la temperatura está por debajo de 15 grados, como les decía yo, la caña está cosechada, está cortada como en el refrigerador, ¿no? Entonces la caña sin quemarle puede durar bastantes días, ¿no? 5, 7 días. Y la caña quemada un poco menos, ¿no? Pero también dura más que en esta época, ¿no? Entonces, en época de calor y de humedad es cuando hay que tratar de meterla en el día, digamos, ¿no? Quemar lo que se va a cortar y meter en el día porque ya con 2 días ya sufre y más peor, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero. O sea, la quema de caña tiene la ventaja de que elimina la hoja, ¿no? Elimina la limpieza de la hoja en la cosecha. Pero su gran desventaja es eso, ¿no? Que deteriora la cáscara, deteriora la piel y la durabilidad de la caña, digamos, sin perder su características de contenido de sacarosa y pureza, se reduce, ¿no? Bastante, ¿no? La conservación de la caña cuando es quemada es mucho menos que sin quemar.
¿Listo? Algo similar pasa con la caña con cosecha integral. Ustedes saben que la cosecha integral es de caña picada, ¿no? O sea, si la caña tiene 2 metros o 3 metros de largo, solamente las dos puntas están abiertas, ¿no? Pero la cosecha integral les decía que tiene que picar la caña más o menos de unos 20-25 centímetros de largo. Entonces, en la caña de 3 metros tiene dos puntos abiertos. Entonces, la misma caña que la pican ustedes cada 20-30 centímetros no va a tener dos puntos abiertos, va a tener 10 o 20 puntos abiertos. ¿De acuerdo? Entonces, esa caña picada que tiene 10 o 15 puntos abiertos son lugares donde pueden entrar los microorganismos. Entonces, no es lo mismo una caña sin quemar entera que una caña sin quemar picada, ¿ya? Con la cosecha integral. Entonces, la caña que se cosecha con cosechadora integral no es conveniente tenerla 2 días como la otra entera, ¿ya? Hay que meterla, en algunos países inclusive ponen condiciones de 2-4 horas de que se cosecha hasta que ingresa al ingenio, ¿ya? Aquí tratamos de que ingrese en el día por lo menos, ¿ya? Pero tiene que ingresar lo más pronto posible por el hecho de que tiene superficies abiertas. Es más o menos como la caña quemada. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, ese detallecito que no nos habíamos olvidado en el tema de la cosecha de caña, y gracias por la pregunta que ha permitido aclararlo, ¿ya? Bien, quedaríamos ahí entonces si no hay más preguntas, ¿ya? Continuamos el lunes con lo que es control de calidad. Está bien, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero. Buenas Hasta luego, noches. ingeniero. Chao, chao.